Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas noches. Ya este cambio de horario nos pilló así como con otra, en otro ambiente, con anocheciendo más temprano, en fin. Hoy estamos con una tremenda amiga. Ella es Mary Rogers. Hola Mary, ¿cómo estás? Muy bien, feliz pues de estar aquí contigo hace tanto tiempo, tantas pandemias que no nos vemos. Es verdad, pero es, incluso hemos conversado antes, pero en el contexto de pandemia lo hemos hecho dos veces. La vez Sí, pasada, Mary me invitó a un programa que estaba haciendo, creo que era desde Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿no? exacto, estaba en Mira, California, en California. Y terminé, después de vuelta, terminé la temporada aquí. La última fue la Carmen Fule ya. y hice cualquier cantidad de entrevistas, estuvo bien entretenido, fíjate. Librarte se llamaba. Liberarte, sí. Y está en YouTube, Hice- lo pueden revisar. ¿Ah? Sí, Y nuestra sí, conversación está muy buena porque fue en el periodo, yo diría, donde veíamos o sospechábamos que venía lo peor de la pandemia. exacto. O sea, pero Entonces, sí, ya no, sí, ya nos habíamos visto antes, pero nos vimos antes, como 2 días antes de que yo me fuera, una onda así, fue como yo te voy a increíble. decir que en el Libros y Bibliotecas nosotros tenemos un podcast. Y yo creo que el tuyo fue el último que hicimos, porque Sí, después de eso vino la debacle. Creo que esto fue como en febrero o en marzo, claro. y después de eso el mundo cambió y todo cambió y en fin. Así que yo Y de hecho después, claro, dejé de hacer podcast, digamos, en audio y hicimos solo video podcast a partir de eso en Libros y Bibliotecas, que son muy buenos, vayan a verlos también, entre paréntesis. de verdad están buenos, están muy entretenidos. Yo vi el de la Patricia Cerda, Sí, que estuvo muy tú me bueno. avisaste y estuvo re bueno, fíjate. Sí, hicimos otra entrevista después con ella. Ah, mira, Y muy, muy, muy bien. Eh, y, y fue sobre su último libro que se llama La Cruz del Sur, que es un que trabajo muy, muy bueno. le ha ido súper bien, sí, sí, Ha sí, ido sí. muy bien y es un muy buen libro. No voy a hablar de ella porque en realidad el objetivo es hablar de ti, pero voy a solo a comentarle al resto de la gente que es un libro que trata de la crónica de un acompañante, o el cronista más bien de la expedición de Hernando Magallanes, pero lo hace desde una rigurosidad y con una habilidad para rescatar el espíritu de la época que realmente es crónica del Es que siglo ella XVI, es pero historiadora, además de escritora, o sea, ella es principalmente historiadora y tiene la gracia de ficcionar, cosa que yo un día le decía, pero explícame cómo lo hace, porque güey, encuentro que es maravillosa la capacidad de ficcionar una eh, historia para hacerla entretenida, además, porque oye, si tú... y me contó que la novela además la hizo en un año y medio, porque ella fue invitada a Magallanes a Exacto. preparar algo y empezó a investigar el tema, y en un año y medio, de un tema que no conocía, que no era su especialidad histórica tampoco, y le salió un libro maravilloso. Y le dije, eso es pura inspiración y talento, por supuesto. Sí, claro, claro que sí, ¿Mm? trabajo. Y trabajo porque ella trabaja en... Notable. Oye, bueno, les voy a contar a quienes están conectados ya en nuestro canal de Facebook, que Mary Rogers es una mujer que además de la habilidad que tiene y el talento para expresarse, para comunicarse, tiene una carrera que es muy diversa. Mary tiene una vida de radio muy potente, muchos a lo mejor la recuerdan todavía desde esa época, y después comenzó a incursionar en el mundo de la literatura, pero no solamente escribiendo, y escribiendo en diversos, ¿cómo le llaman? Registros, ¿no? Con novelas para adultos, para niños, para cuentos y para adolescentes, en fin, vamos a hablar de sus últimos trabajos también, pero además de eso, es una persona que tiene talleres donde forma escritores. Y yo le he recomendado incluso un par de alumnas en este caso, y todas han quedado más que contentas y están súper, súper embaladas con el trabajo que están haciendo con ella. Así que bienvenida, Mary, muchas gracias por estar con nosotros acá en este mes del libro.
el espacio y la idea de esta conversación es justamente hablar sobre libros, sobre literatura, sobre gestión bibliotecaria, en un contexto, tú sabes, yo soy candidato a concejal en Providencia y estoy, bueno, es lo mío, es lo que me sale así como pez en el agua, pero es parte de lo que yo quiero llevar como gestión pública a la Municipalidad de Providencia. Fíjate que con respecto a eso te quiero aclarar algo, porque alguien me podría decir, oye, estás como apoyando a un candidato a una cosa política. Mira, la verdad es que yo no apoyo, o sea, podría apoyar una cierta línea, que es la línea cultural, ¿no? Uh -huh. Pero además yo no tengo ningún problema en decir que, pucha, no puedo votar por ti porque me cambié de comuna. Me encantaría haberlo hecho porque te creo. Fíjate que eso es súper importante, porque yo te conocí en otro ámbito, que en el fondo es el mismo, pero no público, no tan público, porque siempre te conocí hablando del tema de los libros, de la biblioteca, de cómo hacer fomento lector, cómo trabajar con la gente. Entonces, de verdad que no tengo ni un drama en decir, uy, sí, yo fui feliz al programa de Waldo, así que... Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que... tú tienes un libro que se llama Canto, no, ¿cómo es? De La medianoche, ¿cómo casa es? de Keiteler. Sí, no, lee el último, pero quiero hacer alusión a ese libro que habla sobre tu vida de locutora Ah, en programas nocturnos en la década del 80, porque yo entiendo que ese libro también lo hiciste para cerrar una etapa, sí. Yo fíjate que no, porque ese ¿no? libro lo hice el año 2008, creo, ¿ya? Que se llama Ya, Entre Radios y Medianoche. eso es. Bien poco original, media Pero copiona. queda claro de lo que se trata, que es lo importante. Sí, claro. Y fíjate que ese fue autopublicación, y, y las personas que lo leyeron, que fueron varias, lo encontraron muy bueno. Y claro, el área del periodismo era algo que yo venía trabajando y siempre orienté hacia la parte escritura. Alguna vez trabajé, no trabajé, era colaboradora de la tercera, fue donde primero aparecieron mis columnas, estuve un año trabajando, me llevó Panchito Villagrán en esa época, que siempre apoyó todas mis instancias, de esos periodistas y directores antiguos que en el fondo, si veían que tú tenías interés, ahí estaba siempre. Eh, Después de eso escribí para cuando apareció el Metro, Ya, la el revista. MTG hoy día, algo así, ¿no? Claro, claro. Sí. La primera revista del Metro, escribí un par de columnas ahí, qué sé yo, y después, bueno, me dediqué, yo estaba haciendo este trabajo paralelo como periodista escribiendo para afuera, cosas muy prácticas. De hecho, escribí hasta hace poco, 5 años de marketing, o sea, nada que ver. Aunque yo sí había estudiado un año, o sea, había estudiado un año de publicidad cuando se estudiaban dos. Y yo dije, no, no quiero estar en este mundo, pero fíjate que me sirvió. Todo lo que uno aprende te sirve, todo lo que tú aprendes te sirve para algo, de todas maneras. Es verdad. Ah, y en esa época, creo, ¿cuándo fue? A ver, 2008, y yo entré en esa misma época, un poco después, a trabajar en un colegio, me hice cargo del departamento de comunicaciones, lo formé. Entonces, ahí probablemente mi mente, valga la cacofonía, eh, cerró una historia a lo mejor que no pensaba seguir. Sin embargo, después he vuelto, he hecho cosas en radio, pero muy en papeles secundarios, digamos. O sea, no he estado muy dedicada a eso, que me gusta, pero mira, gracias a Dios, Waldo, soy de una dispersión que me ha servido para conocer muchos mundos. Bueno, aburrida no te lo pasa, eso yo lo tengo claro. Para nada, para nada. Oye, Mary, tú has sacado un último trabajo que se llama La Casa de Keiter, ¿no? De Keiter, Keiteler, sí. Keiteler. Es una novela, yo tuve digo, lo cuento algo como algo especial porque en pandemia como uno sale poco, tiene pocas oportunidades o sea, yo, por ejemplo, me acaba de llegar por delivery este libro de Javier Cercas que se llama Independencia, que es una novela, a mí me gusta mucho cómo escribe él,
pero me demoré varios días en que me llegara el libro. Tuve Claro. que ir a las páginas, ver me llegó la noticia de que algunas referencias bibliográficas, comentarios, críticas, qué sé yo. No las leí ninguna porque en realidad me gusta cómo escribe, así que yo lo compré así a ojos cerrados. Pero, pero es pocas las ocasiones que uno tiene de ver un libro en físico hoy día y tomar otro y buscar. Y me encontré con el tuyo hace poco y les voy a decir que la edición quedó además preciosa, Sí, claro. y realmente es muy cautivante, diría yo, no solo para adolescentes ni para jóvenes, ¿eh? Porque yo entiendo que es una saga juvenil, pero me parece que es para todo tipo de lectores. Fíjate que me ha pasado una cosa bien, bien especial. Primero, decir que, claro, como objeto está precioso. La editora, que es una de las dueñas de la editorial y que seguramente es con quien te juntaste tú, a quien viste, que es la Nati, ella en su seudónimo es Topo Panda, pero ella es ilustradora y es de lujo. Entonces, ella hizo todas estas ilustraciones y la verdad que llama mucho la atención. O sea, no es un libro que pase, o sea, tú pasas por el lado y dices, ¡uy, qué bonito! Y así esperamos que vengan los próximos, porque con ellos, desde que lo entregué, ellos me pidieron que hiciéramos 2 trabajos más. Una saga, pero entre comillas saga, porque son autoconclusivos también, cada uno de los Sí, claro, libros. tiene su... Y volviendo a lo que tú estabas mencionando, fíjate que ha sido muy alucinante para mí que de repente adultos que han leído algunos porque son alumnos míos, otros porque les llegó por una u otra razón, y me dice, oye, está muy bueno, está muy entretenido. Una señora que es una de mis alumnas me dijo, me llegó a dar miedo en una parte. Y yo decía, qué maravilla, porque de alguna forma está sacando al niño, al adolescente. La magia hace eso. Y también te hace interpretar una serie de cosas. La literatura hablábamos hace muy poquito, con un par de horas, con unos profes de un colegio de Antofagasta, al que voy a ir por Zoom para los días del libro, que la literatura, Walter, tú bien lo sabes, es una instancia de comunicación con la gente. Si bien el escritor, la escritora, el periodista, quien escriba, todos los que escriben, escribimos, ¿no? Todos los que escribimos somos escritores. Es un trabajo solitario cuando compartes ese contenido, cuando compartes las inquietudes, cuando compartes los sueños, estás compartiendo vida y experiencias con los demás y ellos contigo. Así es verdad, eso es como... Yo lo mismo que decía el otro día, conversaba con alguien sobre la necesidad de la lectura. Le decía, la lectura parece un ejercicio tan individual, eh, tan, tan introspectivo, es decir, que uno como que se encuentra o se escucha a sí mismo leyendo y el impacto que lo que uno lee o uno lo transforma, parece algo tan propio y tan diferente. Es verdad todo eso, pero la lectura no sirve de nada y no, no constituye nada para nosotros si no la socializamos. O sea, si no comentamos, si no contamos, porque tenemos esa necesidad casi, digamos, atávica de contar lo que nos provocó un determinado texto, relato o algo. Exacto. Y eso es el efecto que tiene en la lectura en la socialización y el mejoramiento que tiene en nuestra calidad de vida y también en nuestra condición humana. Entonces, yo siempre digo, y eso es un poco triste lo que voy a decir, pero el Estado en general ha olvidado que la lectura es esto, es una palanca de desarrollo vital para muchas cosas, para el fortalecimiento de nuestra democracia, porque hace que las personas sean más tolerantes, conversen entre ellas, para que las personas tengan mejor salud mental, porque hacen mayor ejercicio de abstracción, para que se socialice, entonces, por lo tanto, va a haber más tolerancia entre las personas, para que las personas también estén mejor capacitadas, por lo tanto, va a ser más competitiva en el mercado del trabajo, lo que sea, en todas las dimensiones. La lectura provoca un cambio brutal. Entonces, a mí lo que me acongoja de repente es que el Estado cree, el Estado en general y también en los Ajá. municipios, creen que
la lectura y la escritura son solo una tarea de la educación formal. Y resulta que hay un montón de gente como nosotros que estamos en el otro mundo, que es en la educación informal, cuando las personas han dejado de ir a los colegios, a la universidad, a los liceos, a los institutos técnicos, y es mucho más difícil ahí hacer fomento lector. Y eso lo hacen los talleristas, los profesores, desde las bibliotecas. Exacto. Bueno, el trabajo de biblioteca es un trabajo que es maravilloso. Hoy día hablábamos precisamente, como te digo, con estos profesores que están haciendo un cambio en el sistema educacional dentro de su colegio. Lo pueden hacer porque es un colegio particular, ¿no? Pero también han tenido el apoyo del ministerio aparentemente. Y una de las cosas es que están llevando la literatura como punto central para todas las otras materias. Es decir, están vinculando todo lo que implica la literatura con otras materias, con matemática, con física, y de un Precioso. espectacular, porque estamos hablando de eso con gente mayor. Y bueno, eso decíamos, que en el fondo hay que llevar la literatura como una instancia de contacto, de aprendizaje, de estar, de decirle al otro lo que sentimos. Y también, si tú piensas, la maravilla que es viajar en el tiempo y conocer autores y autoras, más que conocerlos a ellos, conocer la Sí, vida a través de sus textos. No podríamos viajar en el tiempo de otra forma. Es mucho más cercano que la historia, sin decir que la historia no importe, por supuesto que es interesante, pero de repente incluso yo comentaba, y alguna vez lo hablamos contigo en el programa, en Libros y Bibliotecas, cuando te conocí, hablamos de Baradit, y yo te sí. decía que, bueno, él como con su historia machista y nada, pero su trabajo me parece alucinante, porque el hecho de democratizar la historia, porque si bien la ficcionó, no, hay miles de cosas que no son verdad, pero Sí, te por supuesto. permite, Pero abre una todos los puerta, historiadores hacen ficción. claro. Sí, Ya, lo que y ya, pasa es que ellos no lo admiten. ¿Ah? obvio, Ahora, te voy a agregar que Jorge, amigo mío también, yo creo que si en algún momento él fue machista, ya no lo es. ¿Ah? Está bastante deconstruido, como dicen, ¿no? mira, yo lo seguía en Instagram, y cuando vi a quienes seguía en esa época, te estoy hablando hace un par de años, dije, no quiero leer, no, demasiado macho. Oye, en todo caso, creo que él hizo o sea, el aporte que hizo fue abrirle la historia a gente que no Así estaba es, ni ahí con la así es. literatura ni con la historia, y de repente se encontró revisando estos textos y diciendo, ¿y será verdad? Y investigando, insisto, es como The Crown. Uno ve The Crown y dice, oye, ¿habrá sido esto? Yo me enteré de cosas eh, Claro. como La niebla en Londres. La Qué niebla es, precioso. Ese es un tremendo capítulo. que fue Sí, horroroso y que se enfermaron sí, todos, qué sé yo. sí, Y tuve que maravilloso. averiguar porque pensé que era ficción y no, había sido así. Claro. ¿Te fijas? O Sí, sea, y el derrumbe del colegio ese de la mina de oh, sí, carbón que se vino abajo y todo. tremendo. No, Sí, no, además la serie tiene está muy bien hecha, la actuación de los tipos sí. espectacular, todo, ¿no? A mí me dejó muy contento esa. Yo también recomiendo mucho ver series, ¿ah? Así que, Ah, yo súper. también. Yo me las veo todas, sin discriminación. Y bueno, esa es otra cosa. El que lee y el que escribe le gusta leer y ver de todo. Hay cosas que de repente tú dices, ya, chao, no más. Pero la curiosidad es fundamental. Y generar curiosidad en los niños, en las personas, con distintos temas se puede, porque nadie te dice que hoy queremos que todos sean escritores. No, pero a lo mejor un crío que quiere ser médico, le puedes enseñar a través de libros, le puedes contar historias de médicos clásicos, desde el veterinario, o sea, usa Claro. Doctor Dolittle, te Sí. fijas. O sea, Oye, Mary, yo recuerdo muy bien la primera entrevista que te hice y le estaba puse este gorda título. como un elefante. ¡Ay, por Pero era un podcast de audio.
No, pero salió con fotos. Yo decía, bueno, eso me ayudó a tomar conciencia. Pero por favor. Pero mira, y ahí me acuerdo mucho que incluso le puse ese título a la entrevista porque me llamó mucho la atención eso de em, que escribir era como cantar. Y en algún momento, no sé si te recuerdas esto, porque yo te conté que alguien me había dicho, había leído algo que me había dado mucha esperanza, porque a mí me gusta mucho el canto y me gustaría mucho cantar. Y siempre he sentido que yo canto bien, pero se me escucha muy mal. Entonces, entonces yo dije, es frustrante esto, y me dijeron, y me han dicho, en reiterados profesores y profesoras de música o de canto, que todos podemos cantar porque todos tenemos un registro y una forma en que tenemos que aprender a hacerlo nada más. Por supuesto, hay más y menos virtuosos para hacerlo, pero también todos podemos escribir. Exacto, exacto. Yo estoy convencida de eso y dentro de mis alumnos, obviamente que tú tienes, llega gente que ya escribe muy bien, gente que hay otros que están como un talento en bruto, hay otros que no lo han hecho nunca y que tienen susto, incluso hay gente que tiene falta de ortografía. Pero ¿sabes qué? Al final cada uno se va superando y va disfrutando, si eso es lo más importante, va disfrutando del proceso. El tema de los talleres además va mucho más allá de escribir o no, de llegar a ser novelista o no, tiene que ver con la sanación de ciertos temas, porque uno escribe cosas que a veces que te duelen, otras que te hacen muy feliz, pero que no las compartes con otras personas. Y es una especie y espacio también de sanación para todos. Y todo lo que se aprende al escuchar a otro ser humano, con su imaginario, con sus problemas, con su fantasía, y de repente decir, mira, en esto nos parecemos, en esto estamos como, somos seres humanos, somos uno, ¿ya? Y claro, tal como decías tú, la literatura ayuda, y como todo el arte, ayuda a que la gente se entienda, a que la gente busque la belleza, la profundidad y también la diversión. O sea, hay montones de libros y material que son divertidos y que son entretenidos y que son maravillosos, ¿te fijas? Y no necesariamente tiene que ser todo ni muy denso. Hay de todo. Hay Hay de de, todo. como seres humanos hay que escriban. Pues, o sea, Y tú lo que ayuda a hacer en el fondo es a sacar esa voz escondida que está para cantar, digamos, a veces, o que la gente acepte su propia voz. Si para cantar, como cuando usando el mismo ejemplo, claro, yo digo, hay gente que tiene una preciosa voz y que canta maravilloso y todos los registros posibles y sube y baja y canta canciones maravillosas y digo yo, ¿por qué no? Pero eso no inhibe a que yo tararé por último, ¿no? Entonces, luego, pero, y aquel que canta súper bien, que lo haga para mucha gente y que lo haga y que comparta su arte, y yo quiero ser parte de ese proceso también, pero por supuesto todos tenemos que admitir que el escribir es una necesidad vital, es comunicarse, sacar cosas de adentro. por Fíjate que supuesto. me acordaba justamente de esta conversación que habíamos tenido nosotros en una entrevista que le hice a José Ignacio Valenzuela, el Chascas Valenzuela, Sí, que es el autor de hoy día esta famosa serie que se llama ¿Quién mató a Sara?, que está todo un éxito en Netflix, muy ¿no? entretenida. ¿Sabes qué? Me recordó, la vi, me la traje, me recordó un poco a como las teleseries antiguas, como La Madrastra, ponte tú. Bueno, pero es que su formación es esa Sí, inicial es esa. Y y fíjate que, encontré que bueno, está súper bien producida, está sí. muy entretenida, bien dirigida también, ¿no? Sí, está muy buena. Ya, estaba hablando con Chaca y Y bueno, y a Chasca le dije yo, y conversamos de este asunto, y le dije yo, ¿qué pasa cuando tú escribes para niños? Porque él también tiene un registro muy diverso. Es guionista para series como esta, ha hecho teleseries, él comenzó a escribir a los 15 años, además. Ha hecho cuentos para niños, ha hecho sagas juveniles, ha hecho novelas para adultos, en fin. Y le dije yo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te preparas tú para escribir algo que sepas esa audiencia que vas a tener? Le escribí a la audiencia y me dijo, no,
yo escribo para mí mismo. Y, Obvio. y de repente, cuando alguien me dice, esta es una novela juvenil o esta es una novela infantil, lo que ha ocurrido es que salió el niño Chascas o el joven Chascas a escribir y fue lo que salió. Y a mí me sale en la escritura. Y me pareció tan bonito y me acordé tanto de este mismo ejemplo que tú estabas usando de hacer que todos tenemos esa capacidad de contar cosas. Fíjate que hoy día me preguntaban también el tema de cómo lo hacía, la misma historia. Y la verdad es que uno conscientemente dice, sí, voy a escribir para que te lean, o sea, el objetivo es que te lean, pero es efectivo que uno escribe para uno primero. Y escribes lo que te tinca en el minuto y después de alguna forma la idea que sigue, en el caso mío, con esta dispersión en que hago para adultos, jóvenes y niños, de repente hay ideas que te conquistan más, te conquistan a ti como autora, digamos. Y empiezas a trabajar para mejorarla, para que quede como algo más o menos decente y legible para otra gente. Y ahí es cuando dices, sí, bueno, será, se lo pasas a alguien para que lo lea y te va a decir, mira, sí, es un juvenil o infantil o esta es de tal edad para tal edad. Eh, y efectivamente uno primero escribe para uno. Y algo que he repetido mucho y que me mira gente como, qué atroz, como mencionas a alguien tan ¿Cómo puede light. decir eso? Ah, ya, que, Claro, pero yo menciono una clase de Dan Brown. Dan Brown ya. hace unas masterclasses que son muy entretenidas y él dice una cosa que es fundamental y yo se lo digo a los alumnos en general. Uno no tiene que escribir de lo que sabe, sino que tienes que escribir de lo que quieres saber, de lo que te motiva, porque aunque escribas de tu vida, y eso lo agrego yo, aunque escribas de tu vida, tienes que hacer investigación. ¿Por qué? Porque no te vas a acordar qué sucedió exactamente en términos políticos, si estás escribiendo tu autobiografía tal año, en tal mes, pero sí te acuerdas de lo que pasa en tu vida. Sí. Entonces la investigación es parte, hay algunos como los historiadores que investigan mucho en ese aspecto, cuando escriben. Yo, por ejemplo, a mí me ha tocado investigar mucho de magia porque me gusta mucho y siempre me ha gustado, desde muy chica. Y fíjate que la casa de Keiteler, de hecho Keiteler es el apellido de Alice Keiteler y es una de las brujas que en realidad no está presente, pero está en espíritu en la casa de Keiteler mía. Alicia Keiteler fue una bruja, en este minuto te podría decir si fue galesa o fue irlandesa o fue inglesa, pero fue una de las primeras acusadas como brujas. Y de hecho al final ella logró escapar ayudada por su nana, la Petronila, y esta Petronila, eh, ella algo hizo también que Pero la esa historia, acusaron. ¿dónde pasa? Perdón. Esto pasa en el siglo, no sé, 1600. Ya. No, no en mi libro, sino que Sí, inspirada en ok. esta bruja. Y, por ejemplo, los elementos que hay, porque dentro de mi novela hay un consejo de espíritus. Y ese consejo de espíritus tiene a puros brujas reales, que son espíritus de mujeres que fueron eh, consideradas brujas. Algunas eran médicos, porque tú, había una que era, de este minuto no me acuerdo cuál específicamente, pero había una que era médico. Eh, y ¿qué pasó con ella? Que como era mujer no le creían. Entonces la gente no tomaba las medicinas, se enfermaba y se moría. Entonces dijeron que era Claro. una bruja porque no tenía efecto su trabajo. Entonces, bueno, a eso voy. Cuando quieres escribir, tienes que buscar algo que te interese, un tema que te alucine, algo donde puedas investigar lo que realmente te gusta, te motiva, te llama. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad, hace mucho tiempo estudiando historia, había una tendencia que estaba como dando vuelta en ese momento que se llamaba, no sé si sigue hasta el día de hoy, pero le llamaban la historia de las mentalidades, que era como
el proceso o el análisis del proceso de largo aliento, de siglos, y hablaba de conductas o de historiar en el fondo situaciones o tipos históricos que permanecieran en el tiempo. Y ahí se estudió mucho el rol de la mujer y en particular hubo algunos estudios bien interesantes sobre las brujas, la imagen de la bruja como en medio en la Edad Media, digamos, básicamente la Baja Edad Media, Ajá. la Alta Edad Media, perdón, no, la Baja Edad Media. Y claro, hilando más fino, al final los perfiles eran todos muy parecidos. Mujeres solas, viudas, que se negaban a casarse, que claro, que tenían mucha personalidad, que contestaban, que eran activas, que opinaban o que se aislaban. Porque eran ermitaños, porque al final no cuajaban dentro de la sociedad muy estructurada. Entonces, y claro, si tú vas viendo, se perfila la imagen de la bruja como la conocemos hoy día, porque además esa mujer ermitaña, aislada, que era poco femenina, en fin, va tomando un rostro de malignidad. Estoy hablando de un proceso de siglos, ¿no? Sí. Y es muy interesante a mí me impactó mucho eso porque entendí muchas cosas también y porque tiene que ver, por supuesto, con el rol histórico de la mujer y cómo esas mujeres que siempre existieron, que eran eh, aguerridas, que eran provocadoras, que intentaban romper los esquemas, tuvieron que pagar ese costo. Muchas de ellas terminaron quemadas. O sea, y además piensa que la misma literatura infantil eh, hizo la imagen de la bruja, ahora está buscando el nombre, no me acuerdo, porque hoy día estaba leyendo algo que es, no estoy segura del apellido, por eso no quería decir, pero Sheldon Cashden o algo así, que se llama The Witch Must Die, matar, o sea, la bruja tiene que morir. Y él habla y empieza a contar, por ejemplo, de la historia de Cenicienta, eh, y, o sea, no, de varios en realidad, porque hace una serie de análisis, porque el tipo es psicólogo, y hace un análisis también de la Bella Durmiente, de la primera versión que escribe un italiano, Basile, en 1634. Ahora, esa Bella Durmiente tiene otra historia. O sea, después hace el análisis con los hermanos Grimm, que la Claro. limpiaron, con Charles Perrault, que también lo limpió. ¿Por qué? Porque es la misma historia que fue limpiar, ponte tú, para estar en la corte de Versalles, tú comprenderás que no podías hablar ni de violación ni de adulterio. Pero esta historia, contada en 1634, habla de esta mujer que fue violada y que después el príncipe era casado y la vuelve a buscar. Y la bruja, ahí surge la imagen de la bruja. La bruja, por eso el libro se llama La bruja debe morir. Porque la bruja, ¿por qué está en los cuentos de los niños según este análisis psicológico? Porque es la parte mala de la madre. Porque cuando uno es guagua, tú sientes que la mamá es todo, porque la mamá te da a comer, te contiene, una serie de cosas. Pero cuando esa madre te empieza a poner reglas, es la bruja. Y de ahí nace por esta necesidad de split, dicen ellos, de separar, de dividir, nace la imagen de la bruja en los años 600 y tanto. Y después se aplica a estas Claro. brujas de Salem y qué sé yo. Así que, Sí. Hay una historia muy bonita en la recta provincia con respecto a la brujería y el sincretismo con la cultura huilliche en este caso y la tradición pilota. brujeril europea, que es Ah, lo que finalmente arma la recta provincia, que no sé si tú lo sabes, pero o sea, alguna vez lo conversamos, pero hay una leyenda muy antigua que la recta provincia es... esto lo puedo hablar acá, no lo puedo hablar en Chile, así que lo voy a decir acá, porque si no se corre algún riesgo, pero la recta provincia es una organización de brujos
Sí, claro. Bueno, de hecho, es parte de ellos está en está en mi libro. Fantástico. Y resulta que la historia original, hay un libro que se llama, es una investigación sobre la recta provincia, no recuerdo el nombre en este momento, pero lo que detalla es, ellos dicen, mira, cuando llegaron los españoles, eh, con el jefe de la expedición venía un brujo, y el brujo encontró a una machi, huilliche, o una figura de esa naturaleza, una mujer, hicieron una competencia de magia. Ay, qué cosa Entonces, más. la competencia de magia originó que uno u otro perdiera. Y lo que prometió la machi, cuando dijo yo puedo hacer esto y tú, y el otro hizo otro acto de magia, pero que ella dijo yo puedo hacer secar el mar en cuestión de mediodía, de Total. horas. Y el brujo, por supuesto, Uy, y todos los demás no cayó, le ¿no? creyeron. Y ella lo hizo, pero lo hizo porque ustedes han estado en Chiloé. En Chiloé, efectivamente, en 3 horas, en 2 horas, en 4 horas, está todo seco. Entonces, porque las mareas son y quedan todos los barquitos y otros más grandes ahí como varados hasta que llegue el agua de nuevo, en fin. Entonces, ¿eso qué hizo? Que ganara la Machi. ¿Y cuál fue el premio? O lo que ellos es un libro con, con los conocimientos de la magia europea que fue entregado al resguardo de la recta provincia y que está hoy día, que es su principal fuente de conocimiento y sabiduría de toda la estructura después. Entonces, de ahí es fantástico el sincretismo que hay entre esta cultura europea y la cultura originaria, de Huilliche en este caso, que genera esta cosa, o sea, esta organización, esta forma, esta imaginación que es la recta provincia que te voy a decir, existe hasta el día de hoy. Bueno, Interesantísimo eso. déjame contarte una cosa. Yo esta historia no la conocía, o sea, yo por pura intuición en este libro hablo de Kikaví, de la cueva donde se guarda el libro, pero yo sabía esa cosa, digamos, que era el libro, el conocimiento de los brujos, y lo utilizo en la misma historia, y de hecho hay hay todo un tema que hemos discutido con mi editora, porque ella quería que esto fuera más local y yo junto las dos magias, la local y la del, ¿cómo se llama? Y la europea, pero por pura intuición. O sea, lo que me estás diciendo encuentro que es maravilloso. Y de hecho, el segundo libro es más local, pero tampoco se queda atrás, por eso te decía, es autoconclusivo. Tampoco los personajes desaparecen, sino que hay un paralelo. Y Ah, ya. nuevamente, yo quiero que esa cultura finalmente se funda. ¿Por qué? Porque yo no considero, y esas son las discusiones que son súper interesantes, menos en literatura, no considero que sea colonialismo. Creo que es un intercambio, tal como cuentas tú, un intercambio de conocimiento y de un mundo más globalizado. Porque el colonialismo fue un desastre, pero creo que el mundo es de todos ahora, o sea, y debiera ser. Pero ese ya son películas mías personales. Así Mira, que, te voy a hacer la alusión más el libro se llama Juicio a los brujos de Chiloé, es de Mauricio Marino y Cipriano Osorio. ¿y tú lo tienes Entiendo o que no? lo voy a decir, lo regalé a un amigo, a mi compadre Chilote. Ya, Y yo juicio, pensé que lo iba a conseguir de nuevo. Juicio a los brujos de Chiloé, de Mauricio Marino y Cipriano Osorio. Además el juicio es maravilloso porque es el único, tú sabes que este es no sé si, es el único caso en que el Estado de Chile, ¿ya? enjuicia a elementos o a personas o ¿cómo decirlo? A deidades sobrenaturales. Ay, qué cosa más entretenida. Y además el gobernador de Ancud encabezó una investigación por orden del gobierno de Chile sobre la recta provincia, pero tenía que comprobar delitos humanos y resulta que hizo toda una investigación en la justicia
y comprobó cómo funcionaba, cómo estaban organizados, dónde eran las provincias, dónde se juntaban, cómo ¿Sabes funcionaba. qué? Puede estar Perfecto, en maravilloso. internet, porque Puede yo, o estar. sea, por lo menos parte de eso, lo que tú me estás contando, me acuerdo de haberlo leído. Sí, Es es que hay que varios libros que son del documento, porque el juicio existió, pero este libro sí, en sí, el particular, el que te hablo documento. yo, es un libro que tiene la historia inicial de esta leyenda, Súper. que explica todo. Explica por qué, por ejemplo, el nombre de las provincias y de las localidades de la recta provincia son europeas. Mira, Y explica todo eso. O sea, uno entiende, tiene mucha lógica. No, claro. es un libro maravilloso. Yo realmente quedé. Es de las primeras veces que el Estado de Chile además aplica la figura de organización, cuando hay a una organización criminal que se llama asociación de hecho. ¿Cómo se llama esta figura? Que es muy conocida, que se usó también para el tema de derechos humanos en Chile, que fue cuando en el fondo personas arman una organización Sí, para delinquir, ¿m? Que se usa para el crimen organizado en todas partes del mundo, pero que en el caso de Chile se aplicó también para una organización paralela a interior de los cuerpos, en este caso armados. La CNI y la DINA, por ejemplo, son organizaciones paralelas del Estado que, que tenían funciones, jerarquía, y todo era con el objeto de delinquir, en este caso de matar, hacer desaparecer personas. claro. Estoy Pero la tratando primera de vez que, pensar en el concepto, sí sé que estás sí, hablando, sí, pero no me acuerdo. asociación ilícita, Asociación ilícita, that's it, eso eso. es, una Sí, asociación ilícita. Y esa figura, una de las primeras veces que se aplicó fue para la recta provincia en Chiloé, en un juicio mira. que es del año 1870 o algo así, que es a partir del crimen de una persona. Oye, mira, Mario Varas nos comenta acá, te voy a leer lo que nos dice. En el cómic Fables de Bill Willigan, el autor rescata toda esta historia de los cuentos de niños y sitúa en un contexto moderno y adulto. Muy bueno es el episodio de la venganza de Blancanieves contra los 7 enanos del bosque y la figura del bosque en las historias. Qué cosa más buena, sí. Hay tanta literatura de eso y hay tantas cosas que, porque hay mucho análisis psicológico de eso. Sí. Lo encuentro fantástico. Bueno, aclaremos que yo no puedo ver los comentarios porque estoy a través del Zoom, Esta es Zoom. Sí. Pero porque yo lo hago por ti. tengo malo, les aviso al tiro, tengo malo el teléfono, entonces no puedo hacer el live, no puedo hacer ni una cuestión. La tiene desesperada, les comentaré. Sí, sí, la copuchenta que quiere. A lo mejor no hay ni uno, pero igual. No, pero muy bien. Oye, bueno, justamente este tipo de conversaciones y este tipo de cosas son las que nos gustaría que pasaran en las bibliotecas. Pues nosotros tenemos en Providencia 10 bibliotecas originalmente. Hoy día hay 2 de ellas que fueron sacadas del lugar donde estaban y otras están cerradas porque están, bueno, fueron Por pandemia. víctimas del tema del estallido social. A mí me duele mucho que hayan sido abandonadas porque hoy día están en una situación muy precaria. Hay un trabajo muy potente que hacer. Yo quiero hacerlo desde la concejalía, poner todas las fuerzas ahí para que las bibliotecas recuperen su espacio y se produzcan este tipo de conversaciones que tenemos hoy día con Mary. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía en un principio, es parte esencial de nuestra vida el poder leer y conversar sobre lo que leemos. Exacto. Fíjate que hay una cosa que se me quedó en el tintero con respecto incluso al tema político. La gente dice, no, yo no hablo ni de política ni de religión. Y eso quedó de la época de la dictadura. Eh, yo era chica en esa época, pero obviamente había cosas que no se mencionaban. Y, ¿Y qué pasa? Que al día de hoy no sabemos discutir sin pelear, sin agarrarnos del pelo por esa tontera de no, no se habla de política ni de religión. Creo que es súper importante. Yo he tenido algunas tallas, así que no, que ya no voy a contar, pues nos vamos a alargar. Pero tallas insólitas de gente adulta, mayor, y que reacciona frente ni siquiera a una cosa política, sino a preguntar algo. Preguntar, oye, ¿hay alguna información, por ejemplo, de los constituyentes de aquí?
y una persona se sale del chat porque dice que no quiere hablar de política. Y yo estoy preguntando para conocer quiénes son. ¿Te fijas? Cuando había que decir por qué uno votaba. Sí. Entonces, No, es el y terror. eso que te dicen, el voto es secreto, es una casi una expresión de sobrevivencia, tendría yo. Pero a mí me parece brutal porque, bueno, también tiene que ver con nuestra cultura, esto de que a veces no somos tan francos para decirnos las cosas, a veces decimos todo con eufemismo, Y y eso a mí, suavecito todo, claro. claro, y no vayamos a pisar los huevos y damos a entender las cosas, qué sé yo. Y tiene que ver un poco también con eso, pero a mí yo creo que tenemos que ya ir superando esos estadios de subdesarrollo cultural, diría yo. Pero Hay que ¿sabes qué? asumir, Es que nos vamos de un extremo al otro. Eh, la gente que no le gusta lo que tú te dices, o sea, tú dices, llega y se va. sí, no, eso es O brutal. te contesta una pesadez. O de repente, porque no estamos acostumbrados, y te digo que a mí también me ha pasado, no es que, hoy mira, qué chora que soy yo. Si de repente cuando te dicen alguna estupidez, tú reaccionas porque no estás acostumbrado a Mm. conversar, a escuchar al otro y decir, a ver, ¿qué me está diciendo? Eh, Pero en otras culturas la gente tiene otra reacción, ¿no? Digamos, no sé si, y uno se acomoda a eso con bastante facilidad. Yo estoy claro. seguro que con el tiempo que tú estuviste en Estados Unidos, por ejemplo, ahora notaste que la gente, digamos, decía las cosas que sentía y eso no era una ofensa. O sea, llega, ponte tú, si alguien, incluso yo le recomendaba a mi hija que vive allá, le recomendaba que había entrado un personaje sin mascarilla y le decía, oye, pero si todo el mundo ahí dice, por favor, ponte la mascarilla, porque uno tiene que salvar lo suyo, Claro, el alma, el cuerpo y la cabeza, digamos. Entonces, pero puedes hacerlo sin decir, sin ser pesado. Po. Si esa es la otra, porque el sí, que dice, ay, ese es el otro grupo que tiene que decir las cosas con mala cara y pesado, porque es problema tuyo, tú te las arreglas, pues es problema tuyo, ¿cómo tú lo tomas? sí, Entonces, encontrar un poco el equilibrio, es encontremos. verdad. Yo creo que eso pasa cuando uno se va poniendo más viejo, en serio, yo odio las peleas, pero puedo discutir con gente que puede discutir conmigo sin ser antipático. ¿Cachai? O Así es, se sea, puede, no, sí se puede, no cuesta tanto. no, si no cuesta tanto. O sea, hay que usar Oye, un... Mary, te agradezco el tiempo que te has dado, la conversación, lo que hemos aprendido juntos, porque yo de verdad siempre, en todas estas conversaciones y contigo también, por supuesto, más que con mucha otra gente, aprendo mucho porque uno buscando y conversando conoce otros mundos también. Entonces, te quiero agradecer de verdad que hayamos podido copuchar y ahí está la casa de Keitel. Keiteler, Keiteler, eso es Keiteler, está, ¿cómo se llama la editorial, perdón? Desastre natural. Desastre Natural. Desastre natural. Búsquenla por Desastre Natural o búsquenla en las librerías porque está, Ya está en algunas. ya, Tú en este sector sé que está, en que leo Concón y que leo Reñaca. En ya. Santiago no lo sé. Hay unos como, ¿cómo Pero se llama? que la busquen en que leo. En la En que página de que leo sí, van a probablemente ingresar y les van a decir en qué local está de la que sí. leo. Yo sé que Mario estaba diciendo que le iba a llegar pronto, qué sé yo. Así que vamos a ver, pero además, bueno, que lean todo, que lean, que disfruten, no solo este mes, sino de todo el año. Yo te agradezco porque siempre lo paso muy bien también contigo. Eres tan buen conversador y me encanta y te deseo lo mejor y que salgas de concejal y que hagas todo lo que dice que vas a hacer, porque si no yo misma te voy a ir a Muy castigar. bien. Ay, para eso Un estamos, por abrazo. supuesto. Chao. Muchas gracias y de verdad ha sido una gran conversación. Yo lo paso también súper bien contigo y una amiga en común que tenemos que es la Eva, que también vamos a conversar con ella en estos días, que está Súper. de mamá chocha. Así que ahí súper. Po. Te agradezco mucho. Bueno, besito, que estés bien. Chao, gracias.